Las órdenes las da el presidente de la República, pero quien realmente manda en el país no es él. Es el Congreso. Un Congreso que a comienzos del siglo XX se parece, en más de un aspecto, a un exclusivo club social. Tras la guerra civil que concluyó con la derrota del presidente Balmaceda, Chile es gobernado por una suerte de sistema parlamentario. Es un parlamento conformado exclusivamente por hombres, todos de buena posición económica. Después de la traumática experiencia de la guerra civil, la mayoría ha dejado en segundo plano sus diferencias ideológicas para mantenerse en el poder mediante distintas alianzas. Con frecuencia, a estos congresales se les acusa de privilegiar sus propios intereses por sobre los del resto del país. Un ejemplo sería el impuesto a la carne. También son acusados de imprimir billetes de acuerdo a sus intereses, haciendo que los precios se disparen. Las leyes se entrampan o duermen por años en este Congreso. Mientras afuera se acumulan los problemas sociales. Mira, el presidente Germán Riesco Errázuriz, primo y cuñado de otro presidente, Federico Errázuriz Echaurren, quien a su vez era hijo de otro presidente, Federico Errázuriz Añar. Pero eran todos parientes. No todos, también hay fortunas nuevas, chilenos de primera, segunda, tercera generación de inmigrantes europeos no españoles. Muchas veces provienen de provincias. ¿Cómo es ese hombre? ¿Quién es? En 15 años más será presidente de Chile no una, sino 2 veces. Buenas tardes. Alessandri, ¿cómo le va, pues? Buenas tardes. Hoy tenemos visitas. Nieto de italianos, Arturo Alessandri Palma adquirió por primera vez notoriedad durante la Guerra Civil, como la mayoría de los parlamentarios, siendo opositor a Balmaceda. Ha logrado fortuna en los negocios, algunos le llaman nuevo rico. En 1905 cumple 8 años como diputado del Partido Liberal, en representación de Curicó. Su labor parlamentaria ha sido discreta hasta ahora. Dicen las malas lenguas que por el solo hecho de haber representado a la compañía salitrera Antofagasta, usted se ha embolsado más de 75.000 libras esterlinas en juicios contra el Estado. Eso me ha permitido generar un pequeño capital que me permitirá dedicarme a la política con mayor tranquilidad. Bueno, salud. Como muchos parlamentarios, Arturo Alessandri hace fortuna con la industria salitrera. No todos los que trabajan en ella tienen la misma suerte. Los trabajadores que arrancan el mineral a pulso viven en condiciones miserables y no han visto un solo peso. Se les paga con fichas canjeables por mercadería en las mismas oficinas para las que trabajan. Las quejas son muchas, que las balanzas con las que les pesan los productos están arregladas, que los precios están inflados, que están obligados a comprar todo solo dentro de las salitreras. En el gobierno, nadie los escucha. La situación es claramente injusta y abusiva. Material de trabajo ideal para agitadores y revolucionarios. El sistema de fichas debe ser abolido. Pero ustedes no deben esperar jamás que una ley promulgada en el Congreso sea la que lo disuelva. Eso no sucederá. Hay muchos congresales que están interesados en mantener ese sistema. Ellos trabajan para sus jefes. Ha venido gente de todas las oficinas. ¿Sí? La jornada laboral. Nosotros hemos caminado 25 kilómetros para poder escucharlo. 8 horas. Y los sueldos deben ser pagados en moneda corriente. Luis Emilio Recabarren se autodefine como un agitador social. Nacido en Valparaíso en 1876, trabaja como obrero tipógrafo desde los 11 años. Sus primeras actividades políticas son repartiendo panfletos contra el presidente Balmaceda. Desde entonces, funda y dirige numerosos periódicos obreros y se transforma en la figura más destacada del incipiente movimiento sindical. La obra, por lo tanto, está en manos de ustedes. La huelga general en Iquique se transforma en una necesidad imperiosa que debe ser realizada y concretada lo más rápidamente posible. El obrero en huelga
no le debe temer jamás a la sangre. Ese es el único camino que nos queda. ¡Viva el movimiento de los trabajadores! Gracias por venir. Hay un material que les puede servir. El obrero debe ser un hombre y no una bestia de trabajo. Debemos seguir a recabar eso. Todas las salitreras se están uniendo. Nosotros hemos visto las escenas. Caballero, compañero, no se preocupe. Cuando nos vayamos de vuelta, yo se lo voy a ir leyendo todo. ¿Alguna otra desgracia? Sí, se están yendo a huelga los trabajadores de las salitreras del norte. Miles de vidas dependerán de las próximas decisiones que tome el presidente Montt, Al que la mala suerte parece perseguir. En diciembre de 1907, aquí en Iquique, ocurre lo inevitable. Los mineros del salitre marchan en masa para exigir condiciones de vida y de trabajo más justas. Es la huelga general que tanto habían soñado. Así es. Trabajadores de todas las oficinas salitreras se unen en una sola gran huelga. Acompañados de sus familias, abandonan las oficinas, bajan de la pampa y ocupan Iquique. Algunos acampan en la Plaza Manuel Montt, donde hoy está el mercado, pero la mayoría se concentra en la antigua sede de la Escuela Domingo Santa María. ¿Y de cuántas personas estamos hablando? De 10 a 12.000 personas, entre hombres, mujeres y niños. Que exigen, obviamente, mejorar las condiciones laborales en una época en que ni siquiera existen leyes laborales. Exacto. En estos años los trabajadores no tienen, por ejemplo, una jornada laboral establecida. No hay derechos maternales para las mujeres ni días de descanso. Tampoco existe protección frente a los accidentes laborales ni regulación de los contratos de trabajo. Y ni hablar de vacaciones. No, una utopía. Pero, ¿cuáles son las demandas de los mineros? Bueno, me imagino que terminar de una vez por todas con el famoso sistema de fichas y recibir un sueldo de verdad. Ni siquiera aspiran a tanto. Solo piden que las fichas con que se les paga también sean válidas en otras oficinas. Una demanda bastante razonable. También piden contar con balanzas fuera de las pulperías para evitar estafas. Pasan los días y los propietarios de las salitreras se quejan con el gobierno y le piden que intervenga. Mientras, el intendente se pone cada vez más nervioso. Los pampinos han invadido la ciudad. ¡Su atención, por favor! Como cónsul de Perú, debo proteger la vida de los ciudadanos peruanos. Por eso les transmito el mensaje que me ha dado el gobierno de Chile. Esta huelga se va a disolver, por las buenas o por las malas. El gobierno envía un telegrama en que afirma que el orden público se debe hacer respetar a cualquier precio. Para eso, se envía un contingente a cargo de un experimentado restaurador del orden, Roberto Silva Renard. Al menos el 60% de todos estos trabajadores son peruanos. ¡Minero! ¡No le tenemos miedo a la sangre! Uno de los líderes es un joven estadounidense, Josep Brick, a quien llaman el ruso. No importa si uno es chileno o si uno es peruano.
o gringo, como mi amigo el ruso. ¡El proletariado no tiene nacionalidad! ¡Esta revolución es universal! ¡Viva Para Silva Renard, las cosas llegan a tal extremo que no admiten términos medios. ¿Cuántas personas mueren ese día? En su informe inicial, Silva Renard habla de 140 muertos. Luego reconoce 195. ¿Y cuántos fueron realmente? Actualmente hay coincidencia que durante esa huelga mueren alrededor de 2.200 personas. Los obreros acampaban pacíficamente. Querían condiciones laborales básicas, o sea, pedían lo mínimo. ¿Cómo justificaron la matanza? ¡Viva el movimiento de los trabajadores! El Ejecutivo no ha podido hacer otra cosa para proteger el orden, las vidas y las propiedades de los habitantes de Iquique, nacionales y extranjeros. Una comisión parlamentaria investiga los sucesos de la matanza de Santa María de Iquique y cita al ministro del Interior a declarar. Señor ministro, en medio minuto se dispararon más de 5.000 tiros sobre una masa de ciudadanos desarmados
que estaban ejerciendo un derecho garantizado por la Constitución. El derecho de pedir aumento de sus sueldos y conseguir mejores condiciones de vida. Fue una huelga imprevista. Y como ya lo dije la última vez que vine, lamentablemente ese día el señor diputado estaba ausente. Paseaba por Buenos Aires. Como ya he dicho, la situación vivida en Iquique se debe única y exclusivamente a la infiltración de conspiradores, principalmente argentinos. Tiene la palabra el honorable diputado, señor Izquierdo. Señores, el país sabe perfectamente que los oficiales cumplieron con su deber. El más amargo, el más cruel de los deberes que corresponde a hombres de corazón y de honor. ¡No, por favor! ¿De qué estamos hablando? Señor ministro, usted como hombre de Estado debiera saber que el siglo XX es un siglo de fermentación social y que este tipo de situaciones se combate yendo al origen del mal, dictando leyes que rijan entre el capital y sus trabajadores. Sin garantizar el orden público y la vida de los habitantes, no hay gobierno, no hay autoridad, no hay sociedad, no hay progreso, no hay nada. ¡Orden! ¡Es el caos! ¡Orden! Tenía la palabra el señor diputado, el señor Izquierdo. Bien, yo propongo que concluyamos de una vez por todas con todo esto, que, en mi modesta opinión, se está poniendo fiambre. Manuel, después de la matanza todo sigue igual. Sacrificaron 2000 vidas en vano. No. Santa María es la última gran huelga antes que el Congreso empiece a aprobar leyes sociales muy importantes hasta el día de hoy. ¿Y qué pasó con Silva Renard? ¿Fue juzgado? Juzgado sí fue, pero no por un tribunal. Buenas noches. Buenas noches. ¡Por mi hermano! Siete años después de la matanza, en 1914, Roberto Silva Renard es herido gravemente por el hermano de uno de los muertos en Santa María. Sobrevive, pero las secuelas lo obligan a retirarse del ejército.